Me alegra mucho volver a saludarle por este medio a cada uno de ustedes que me permiten entrar hasta la intimidad de su hogar para poder compartirles el estudio bíblico de esta noche. Estamos hablando del tema fortaleciendo nuestra fe, ya vamos en la parte número 6 y quiero pedirles que vayan preparando en sus Biblias dos citas bíblicas para que en su momento las podamos leer, que vamos a estarlas usando esta noche. La primera está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y la segunda está en el libro de Jueces, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, y libro de Jueces, capítulo 6. Y quisiera iniciar este estudio bíblico elevando una oración al Señor, pidiendo su dirección y su bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, me acerco al trono de tu gracia para pedir tu bendición en este tiempo que voy a compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón. Ruego porque cada uno de mis oyentes no solamente sientan agradable la palabra a sus oídos, pero que descubran que es la voz tuya hablando a sus corazones y que lo puedan poner por obra. Danos tu gracia, tu favor y ese valor que necesitamos de creerte cada día para vivir la vida que tú has preparado para cada uno de tus hijos. Pongo mi vida en tus manos para que pueda hablar la palabra que tú has puesto en mi corazón con toda libertad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y doy gracias. Amén. La semana pasada yo estuve comentando acerca de lo que es el proceso. Y se acordarán ustedes que ese es el tiempo donde nosotros debemos esperar para que Dios cumpla su palabra en cada una de nuestras vidas. Entonces quise hacer énfasis en esa etapa de espera porque en la experiencia ministerial que el Señor me ha dado he visto que es muy frecuente que como seres humanos que somos nos desesperamos porque no llega la respuesta de nuestra oración o la petición que hemos puesto delante de Dios o el milagro que estamos esperando o la promesa cumplida o la palabra profética que se nos dio de parte del Señor. Y entonces muchas veces esa desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas que definitivamente nos van a conducir a la frustración, al fracaso y sobre todo a que abortemos la palabra que Dios nos ha dado. Entonces yo traté la semana pasada de que lo viéramos de una manera objetiva, analizando a grandes rasgos la vida y la experiencia de José, el hijo de Jacob, desde los sueños que él tuvo a los 17 años hasta el cumplimiento de estos sueños cuando él tiene 30 años, es decir, su proceso duró 13 años. Por supuesto que José, para cuando llegó el cumplimiento de sus sueños, ya no era el mismo José de los 17 años. Para ese tiempo ya se habían operado cambios importantes en su vida, los cuales Dios sabía que eran necesarios en la vida de José para la posición que él tendría en el momento que se cumplieran los sueños. De la misma manera, durante cada uno de nuestro respectivo proceso, el Señor va a estar trabajando en esas áreas donde Él sabe que nosotros requerimos de cambios que son indispensables en nuestras vidas para que se cumpla lo que Dios nos ha prometido. Si yo le preguntara, ¿nos gusta o no nos gustan los procesos? La respuesta es simple, es sencilla. A nadie le gusta pasar por los procesos. Si yo también pudiera pensar por un momento que los procesos son fáciles, les diré que muchas veces no los entendemos, no son fáciles, a veces son incomprensibles. Pero cuando Dios está en el control de la situación, entonces Dios nos guía siempre en los pasos que debemos de dar. Posiblemente usted tenga una petición delante de Dios. Entonces yo le animo a que no se desespere. Posiblemente
Dios le ha dado alguna promesa por medio de su palabra o ha recibido alguna palabra profética. Si en eso que está usted esperando, créame que Dios se va a glorificar, sencillamente en su tiempo Dios se lo va a dar. Ahora bien, creo yo que cuando a veces recibimos una palabra profética a través de un instrumento que Dios use, con algún siervo de Dios que tiene ese don profético y Dios le revele cosas para uno. Muchas veces yo he visto casos de personas que han recibido palabras, sin embargo, la han abortado y no se ha cumplido. Entonces, queda siempre la duda en la persona de pensar que eso no existe, de que eso no es verdad. Pero uno tiene que ser fiel en lo que uno ha recibido. Yo quiero compartirles esta noche, antes de iniciar el estudio, realmente un pequeño testimonio. Fíjense que en el mes de julio del año pasado, precisamente, estuvo con nosotros la profeta Esther Aguarón, que es una profeta de España. Estuvo con nosotros en nuestra iglesia. Y recuerdo que ella me dio una palabra ahí en la reunión y ella me dijo lo siguiente. Voy a decir el contenido general de esta palabra que me dio. Estamos pasando ese tiempo de crisis económica y entonces me dijo ella, el Señor me muestra que va a venir un hombre que quiere hacer un trato contigo con respecto a la tierra. Resulta que nosotros tenemos una propiedad grande, gracias a Dios que el Señor nos ha dado en el templo y tenemos bastante terreno. Y me dijo ella, ese hombre viene de parte de Dios, acepte ese compromiso que Él te va a ofrecer. Y fue todo lo que se me dijo. Entonces yo me quedé pensando en esa palabra y les voy a decir que a las semanas, que serían 2 o 3 semanas, me vino a la mente el recuerdo de que alguien me había comentado que cierto pastor en tal lugar tenía algo así como una propiedad grande y le llegaron a ofrecer o a pedir parte del terreno para instalar una antena para una cadena de telefónica. Entonces se me vino a la mente eso y ese pensamiento se me quedó aquí. Y luego pasó a mi corazón. Y yo no les puedo decir que Dios me habló, y vino un ángel y me confirmó eso. Simplemente el pensamiento me vino, se me quedó ahí en mi mente y en mi corazón y pasaron como 3 meses aproximadamente. Y un día en la correspondencia me llegó una carta y precisamente era la carta de un hombre que era el intermediario de una compañía telefónica importante aquí en Estados Unidos, solicitándome la renta de una parte del terreno. Y quiero decirles que cuando yo vi esa carta, me acordé de la palabra profética que se me había dado. Lo único que yo hice cuando se me dio la palabra profética y luego cuando pensé en lo que probablemente sucedería, yo solamente le di gracias a Dios y cada día le decía, Señor, gracias por la persona esa que tú tienes preparada para venir a ayudarnos o que necesita que le ayudemos también a ella. Entonces, pero pasaron los meses hasta que llegó esa carta en donde precisamente me estaba pidiendo una parte del terreno para rentarlo y colocar allí una antena para una compañía telefónica. El asunto es que comenzamos el proceso, aún todavía no se ha hecho nada sobre el terreno, pero están ahorita ya el proceso de los trámites legales y posiblemente para el último trimestre de este año empezaría el contrato. Entonces, por eso les digo yo que es muy importante que cuando se nos da una palabra de parte de Dios, nosotros lo pongamos en las manos del Señor y nos mantengamos creyendo a esa palabra que así sucederá. Entonces, para este tiempo de espera que posiblemente usted está teniendo en cuanto a la respuesta de una oración o el cumplimiento de alguna promesa bíblica o alguna palabra profética, es muy oportuno lo que comenzaré a compartir esta noche, lo cual nos va a ayudar a seguir fortaleciendo nuestra fe para continuar esperando en Dios. Ahora sí vamos a la palabra de Dios
en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Y yo me tomé el cuidado de buscar dos versiones, en la versión Reina Valera 60 y en la Nueva Versión Internacional. Y en la primera dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En la Nueva Versión Internacional dice así: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y yo aquí podría hacer una diferencia de dos términos. Por ejemplo, lo que se ve es pasajero, ¿sí? También la otra versión dice que es temporal. Yo diría, lo que se ve es temporal, es pasajero y es humano. Lo que no se ve, que es invisible, ¿sí? Dice que es eterno. Y si es eterno, usted tiene que recordar que todo lo eterno pertenece a Dios. Ahora bien, aquí encontramos una indicación de parte de Dios, aplicándola a lo que estamos estudiando, que fortalecerá nuestra fe. Y lo primero que dice es no mirando, o sea, no mirar. Y yo quiero hacer una diferencia entre mirar y ver. Cuando nosotros miramos, usamos el sentido de la vista. Y cuando vemos, habla de visión. Es cuando usamos la fe. Cuando dice no mirando las cosas que se ven, es decir, no detenernos en las cosas que nos rodean, o no distraernos con lo que se ve o con lo que es visible, que por cierto pueden ser las circunstancias que en este momento estamos viviendo y que nos están rodeando. Entonces, esas circunstancias que nos rodean ahora pueden ser totalmente contrarias a lo que estamos esperando de parte de Dios. Por otra parte, se nos está indicando que eso que es visible, eso que se puede mirar, es temporal, es humano y es pasajero. Por ejemplo, en el caso de José, él no se detuvo a mirar lo que estaba sucediendo, porque si usted se da cuenta, durante esos 13 años de proceso, como que solamente cosas negativas le estaban sucediendo y su vida no estaba detenida en eso. Porque si se hubiera detenido en cada momento difícil que estaba pasando hasta que llegó a la cárcel, pues José hubiera terminado amargado en su espíritu. Pero su mente, su corazón y su espíritu estaba en el cumplimiento de los sueños, en aquello que todavía no se miraba. Ahora, ¿qué es lo que debemos ver de acuerdo a lo que acabamos de leer? Dice que lo que debemos ver es lo que no se ve, es decir, lo invisible. Alguien diría, si lo que yo ahora miro me cuesta trabajo verlo, ¿cómo puedo ver lo que no se ve? Lo que no se ve es la respuesta de lo que yo estoy esperando, ¿sí? Es decir, lo que Dios me ha prometido. Y aquí la palabra del Señor lo llama que eso es eterno, porque viene o le pertenece a Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo ver lo que no se ve? Y la única respuesta para esta pregunta es por fe. Por fe es como usted y yo podemos ver lo que no se ve. Y esa fe me ayuda a declarar eso que todavía yo no veo. Entonces viene a mi mente ahorita, no lo traigo en mis notas, pero me estoy recordando un caso que yo ya les he platicado en otras ocasiones, de algo que sucedió en la República de Chile, en la casa de un juez de la ciudad. Una familia acomodada, sin embargo el hijo varón estaba en la universidad, pero perdido en drogas.
La esposa de este juez un día fue a una reunión de damas donde se estudió la palabra del Señor y donde se le enseñó este principio: declarar lo que no se viera como si se viera. Entonces, ella se daba cuenta del problema que tenía su hijo. Y cuando ella comenzó a hablar con Dios y le comenzó a entregar la vida de su hijo y le pidió a Dios que lo transformara, que lo sacara de las drogas, entonces, ¿qué sucede? Y aquí mucho ojo con esto, porque las cosas pueden cambiar. Las circunstancias a veces se ponen peor. Y me da la impresión, sin temor a equivocarme, que Satanás juega un papel muy importante para ese momento en que usted y yo nos determinamos a declarar lo que no se ve. Entonces ella comenzó a declarar a su hijo transformado por el poder de Dios, a su hijo libre de drogas, a su hijo sirviendo al Señor. ¿Y qué sucede? Que si antes el muchacho se drogaba una vez a la semana, comenzó a drogarse 2 o 3 veces por semana, al punto que la policía lo traía, disculpen la expresión, en calidad de bulto, y lo ponía en el portón de la residencia de aquella familia. Sin embargo, esta mujer creyente en el Señor se daba cuenta que era su hijo e iba hasta el portón y lo iba arrastrando, trayéndolo para su casa. Y cuando ella lo venía cargando hacia su casa, ella hacía declaraciones en el nombre de Jesús y decía: yo te veo transformado por el poder de Dios. Yo ya no te veo en drogas, yo te veo sirviendo al Señor. Un día Cristo va a entrar a tu vida y las cosas van a cambiar en tu vida y en toda nuestra familia. Y así declaraba ella. Y como que las cosas iban de mal en peor, pero ella seguía declarando lo que no se veía como si se viera. Al transcurso del tiempo, un día el chico, cuando sale de la universidad y va precisamente rumbo al lugar donde le vendían la droga, vio una carpa y él, pensando que era un circo, oyó música y se metió. Oh sorpresa, porque era una campaña evangelística. Y cuando vio música se asomó, y cuando se dio cuenta que eran cantos para Dios, tuvo la intención de retirarse, pero en su testimonio él dice que literalmente sintió 2 manos grandes del tamaño de su persona que lo detuvieron ahí atrás. Y trataba de moverse y él no podía salirse. Y oyó toda la reunión, estuvo toda la reunión, oyó la predicación, y la palabra de Dios llegó a su vida esa noche. Y literalmente él sintió, cuando el predicador hizo el llamamiento al altar, que esas 2 manos lo empujaron y lo llevaron hasta enfrente. Conclusión: esa noche entregó su vida a Cristo y todo cambió en él. Él llega a su casa y comienza esperando a su papá que llegara para tener una reunión y comentarles el cambio que se había operado. El padre no le creía, porque muchas veces el muchacho ya había prometido cambiar. Pero ese día él estuvo diciéndoles: ¿saben lo que me pasó? Y platicó la experiencia que yo les acabo de decir. Y cuando dijo él: yo me entregué a Cristo, yo tengo ahora a Cristo en mi corazón y Él ha llenado totalmente mi vida y yo siento que ya no tengo necesidad de ninguna droga, aquella madre exclamó alabanzas a Dios y dijo: yo sabía que este día iba a llegar. Entonces esta mujer se pasó ese tiempo de proceso para ella también, declarando en fe lo que no se miraba. A veces yo utilizo una ilustración muy sencilla y simple que puede ayudarnos a entender mejor la parte esta de cómo puedo ver lo que no se ve. Y entonces uso el ejemplo de los lentes. Hay personas que tenemos problema en nuestra vista. Entonces, pues yo sin lentes realmente yo veo puras como hormiguitas aquí, no puedo ver, ¿sí? Entonces no se hace visible y clara para mí la lectura bíblica si me pone a leer, si no me pongo los lentes. Entonces tengo que ir con el especialista
el oftalmólogo me hace una revisión de mi vista, me hace la medición de mi visión y me dice, usted necesita tanta graduación en unas lentes. Entonces me coloca unas lentes y lo que antes no podía ver, ahora con las lentes puedo verlo. Entonces quiero que piense por un momento que las lentes representan a la fe. Cuando usted tiene fe en el Señor, usted alcanza no a mirar, sino a ver eso que no miraba antes. Miramos las circunstancias que nos rodean, pero cuando yo tengo visión es porque me he puesto las lentes de la fe para poder ver lo que Dios tiene preparado para mi vida. Ahora bien, cuando Dios nos invita a ver lo que no se ve, es porque Él quiere que veamos lo que Él ve y lo que ya realizó para nosotros. En otras palabras, Dios quiere que nosotros veamos como Él ve. Y no lo considere imposible. Entonces, a veces nosotros lloramos y jirimiqueamos en el altar de una iglesia pidiéndole a Dios que Él resuelva cierta situación. Pero en muchas ocasiones Dios sabe que en el fondo, como ha pasado mucho tiempo, ya ni lo creemos. Acuérdese el proceso de Abraham, 25 años. Recuerde el proceso de José, 13 años. Le digo algo más como para que se anime. El proceso de Moisés fueron 40 años, pero llega el cumplimiento. Entonces, lo primero que el Señor desea es que veamos como Él nos ve. Dios quiere que nos veamos como Él nos ve y que nosotros lo creamos. Por lo tanto, nosotros debemos de dejar de sentir lástima por nosotros mismos, por lo que no tenemos, por lo que no hemos logrado en la vida, por lo que tanto hemos anhelado o por lo que otros tienen. Recordemos que en Dios hay satisfacción plena, es decir, en Dios estamos completos. La gente no lo alcanza a ver. Cuando uno le dice, ya el Señor me va a contestar o ya el Señor tiene para mí tal situación. Entonces, lo más importante es que usted y yo nos veamos y creamos ese momento cuando Dios lo va a hacer. Y nos mantendremos a la expectativa de ese momento en que Dios va a responder a nuestra súplica, por lo cual durante ese tiempo ya Dios trabajó en nosotros. Y si usted ha leído La Cuarta Dimensión del Dr. Cho, el pastor Cho habla sobre el declarar las cosas que uno desea, cómo es que uno las desea, ¿sí? A veces nosotros nos desesperamos, pero él decía, por ejemplo, que él se embarazó de una bicicleta porque él necesitaba una bicicleta, porque en sus comienzos del ministerio vivió de manera muy precaria, muy pobre. Entonces un día le dijo a la congregación que él ya tenía la bicicleta, que él estaba embarazado de una bicicleta, y era una bicicleta americana y hasta la marca la tenía. Y entonces muchos se reían de él porque no lo miraban en bicicleta, lo miraban caminando. Sin embargo, un día llegó esa bicicleta de la forma más inédita que nos podamos imaginar. Entonces, creo yo que esa es la parte que nos hace falta, creerle a Dios que las cosas van a suceder porque nosotros estamos esperando en Él. Y eso no es suerte, esa no es una chiripa que pasó, nada de eso. Simplemente es el favor de Dios con nosotros. Lo segundo, Dios desea que veamos como Él ve. Esto tiene que ver con nuestro entorno y lo que tiene preparado para nuestra vida. Que aunque en este momento no tengamos todavía lo que nosotros hemos anhelado, sabemos que en el tiempo de Dios el Señor ya lo tiene. Mucho ojo, porque cuando Dios, venimos ante Él para pedirle algo, para nosotros es algo futuro. Si está en las manos de Dios dárnoslo,
para Dios ya es pasado. Es increíble, porque mientras yo todavía no lo veo que llegue aquello que yo le estoy pidiendo, Dios ya lo tiene. Entonces para Dios ya es pasado. Por eso hay una parte en la palabra de Dios en Isaías cuando dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Y cuando vamos a orar por un enfermo, el enfermo está enfermo en el presente, pero para Dios su sanidad ya fue en la cruz del Calvario. Entonces, veamos un ejemplo que está en la Biblia, en el libro de Jueces, que les pedí que tuvieran listo. Uno de los jueces de Israel, antes de que lo fuese él. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor lo que hemos venido hablando hasta este momento. Ahora bien, Jueces capítulo número 6. Y quiero, antes de leer los versículos correspondientes, quiero anticiparle como introducción cuál era el entorno, cuáles eran las circunstancias. Israel, como solía suceder, vivía ese clásico círculo vicioso, ¿verdad? Israel estaba sirviendo a Dios y la mano de Dios estaba con ellos y los enemigos no lo molestaban a Israel. Pero ¿qué pasaba con Israel? Esto sucede igual que en nosotros. Se comenzaban a olvidar de Dios y entonces le daban la espalda a Dios y caían. Y cuando caían, venía el enemigo y comenzaba a hacer estragos contra Israel, el pueblo, ¿sí? Entonces cuando ya ellos se sentían de lo peor, clamaban a Dios y Dios en su misericordia mandaba un libertador y volvían otra vez. Y ese era un círculo continuo del pueblo de Israel, muy parecido al nuestro, ¿sí? Buscamos a Dios cuando lo necesitamos y como en ministraciones pasadas les decía yo, no prometamos lo que no vamos a cumplir, porque a veces cuando estamos en la necesidad le decimos, y si tú me sacas de esta situación, yo te prometo, promesas que luego no cumplimos. Entonces, Israel ahora estaba pasando por un momento difícil. Sus enemigos eran los madianitas y estos tremendos enemigos les robaban las cosechas. Israel sembraba su trigo y antes de que comenzaran a cosecharlo, venían los madianitas y arrasaban con todo y los dejaban en crisis tremenda. Entonces, en medio de esa situación, clamaron a Dios y entonces Dios ya tenía a un libertador llamado Gedeón. Pero yo quiero que veamos este entorno de Gedeón para que aprendamos nosotros que muchas veces nosotros no creemos ni nos creemos capaces de lo que Dios tiene para nosotros para disfrutarlo. Y por eso a veces nuestras expresiones religiosas en nuestra oración, cuando le decimos a Dios, Señor, yo no lo merezco. Si no lo mereciéramos, le aseguro que Dios no nos lo daríamos. No es que lo merezcamos, es por su gracia, es porque somos sus hijos. Ahora bien, haciendo esa introducción y viendo ese entorno, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, en el versículo número 11, quiero que se detenga a ver esta situación. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, escuche, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Voy a leer corrido hasta el verso 16 y luego me voy a detener para explicar. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre.
Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora bien, regresémonos al versículo número 11. En el versículo número 11 dice que Gedeón está sacudiendo el trigo es para esconderlo de los madianitas. Entonces yo estoy viendo, y no sé si usted también alcanza a visualizar, que si los madianitas estaban al acecho, pues humanamente hablando, nosotros vemos en Gedeón a un hombre con miedo, a un hombre sacudiendo el trigo para esconderlo, ¿sí? A un hombre volteando por todos lados cuidándose del enemigo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando con nuestros ojos. Pero ¿qué está mirando Dios? Versículo 12. Dios está viendo en Gedeón a un guerrero fuerte y valiente. Y uno que está mirando a un hombre miedoso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve y dejar de mirar la circunstancia. El problema es que Gedeón no se veía a sí mismo como un guerrero fuerte y valiente. Entonces vemos que Gedeón comienza a reclamarle al Señor, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto malo? Entonces muchos están preguntando hoy, ¿verdad? ¿Por qué si somos hijos de Dios tenemos que pasar por esta pandemia? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos está castigando? Muchos han dicho eso, ¿verdad? Y yo siempre le voy a decir, no, Dios todavía no nos está castigando, Dios lo está permitiendo, esta situación. Ahora, el versículo 14 me llama mucho la atención porque quiero leerlo. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. El término gramatical que está utilizando es el verbo salvar en tiempo futuro, ¿sí? Salvarás. Pero para Dios, eso que para Gedeón será un futuro, para Dios ya es pasado, porque Dios ya lo vio. Se lo está transmitiendo a Gedeón. Entonces Gedeón no se alcanza a ver como un guerrero fuerte y valiente o como el capitán de un ejército que así terminó siendo, ¿verdad? Sino simplemente él dice, si Dios estuviera con nosotros, los enemigos no nos estuvieran atacando. El Señor le dice, salvarás. Tiempo futuro para Gedeón, pero para Dios era tiempo pasado. Ahora, en el versículo número 15, Gedeón como que no lo cree. Por lo tanto, lo que hace Gedeón es sacar a relucir sus áreas débiles o sus deficiencias, dando a entender cosas como, por ejemplo, miren lo que dice: ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Es decir, somos pobres. Tú no me puedes usar a mí que vengo de una familia pobre. Entonces, eso es limitar el poder de Dios, ¿sí? Ahora lo otro, y yo el menor en la casa de mi padre. Dios va a usar lo que Él quiera, cuando Él quiera y en el momento que Él quiera. No importa que Él fuera el hijo menor. Para Gedeón, Dios solamente usa al mayor, no al menor. Pero quiero que sepa que Dios va a usar su vida de usted, si es posible, o la vida de quien sea, para cumplir su propósito. Entonces, muy importante esto. Lo que saca a relucir Gedeón son sus deficiencias, pensando que cómo lo va a usar Dios si él viene de una familia pobre y si él es el menor. Ahora, el versículo 16 es una confirmación de que Dios estará para respaldar a Gedeón. Y es decir, que Gedeón vencerá a los enemigos. Gedeón, incrédulo, le pone pruebas al Señor para confirmar que lo que está Dios diciendo es cierto. Y ahí en el verso 17 dice que ofreció una ofrenda y ahí se dio cuenta que era el ángel de Dios, que es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, quien habló con él. Entonces eso le dio certeza. Más adelante vemos en el pasaje bíblico que él puso la prueba de aquel vellón, el pedazo de lana,
en donde puso dos pruebas, que en la noche todo el rocío cayera allí y el resto del terreno estuviera seco, y así fue. Dice que exprimió y sacó una vasija con agua del rocío, y a la siguiente noche hizo la prueba al revés. Señor, perdona, yo quiero confirmar realmente que tú estás conmigo. O sea, Gedeón tenía que creérsela de una vez, y Dios le permitió aún así confiar en él para que se cumplieran estas pruebas. Y la siguiente prueba era que en la noche el rocío caería alrededor, pero que el vellón estaría seco. Y al siguiente día, cuando se levanta y ve el vellón, el pedazo de lana que está seco y todo el terreno húmedo por el rocío de la noche, Gedeón comprobó que era cierto, que Dios estaba con él y que lo iba a usar. Y en el transcurso de la historia sabemos bien que cuando convocó a la guerra, él llamó a los hombres a pelear, se presentaron 32,000 y Dios le comenzó a menguar el ejército. Dijo, son muchos, y con muchos te aseguro que ellos luego se van a gloriar diciendo que por su fuerza. Diles que los que tengan miedo se regresen. Se regresaron 22,000, se quedó con 10,000. Dios le dice, aún son bastantes, yo no necesito a tantos. Y total, al final se queda con 300 hombres. Para ese momento, Gedeón sabía que Dios le iba a dar la victoria sobre los madianitas. Entonces, cuando usted y yo tenemos esa certeza, esa seguridad de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, su palabra, su promesa, como la salvación de nuestra familia, aunque veamos que está de mal en peor nuestros familiares que no quieren aceptar a Cristo, no se desanime, créale a Dios, porque el Señor nos ha dado promesa de que será salva nuestra casa, nuestra familia. Y el Señor usará lo que Él quiera, el instrumento que Él quiera utilizar. Y a veces nosotros nos sorprendemos las formas como Dios se glorifica obrando en la salvación de nuestros familiares. Lo cierto es que debemos aprender a creerle a Dios. Mucho ojo, porque al terminar el estudio de esta noche, yo quiero que usted entienda esto. Dejemos de mirar nuestras circunstancias y que no puedo, no tengo, ¿sí? Las circunstancias que me rodean me obligan a andar pronunciando cosas que no debo hablar. Cuando usted dice es que no tengo, usted no va a tener. Cuando a pesar de lo que las circunstancias que le rodean le indican que no hay, que no tiene, usted dice, yo tengo un Dios todopoderoso que me proveerá. Usted está declarando palabra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios honra su palabra y Dios cumplirá esa palabra en su vida. Mi deseo es que su fe se fortalezca en esta semana una vez más y usted siga declarando, no estoy solo, Dios está conmigo, Dios me va a sacar adelante, Dios abrirá puerta de bendición, Dios tiene un nuevo empleo para mí, Dios me dará la sanidad para mi cuerpo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, confíe en el Señor y créale a Dios. Sea bendecido. Dios les guarde.